Aleluya. Bueno, vamos a caminar al ritmo de su gracia, como dijo la pastora. Y vamos a caminar. Lo que Dios quiere lo hace mediante su gracia. Y esto es lo que nos capacita para avanzar como un pueblo de pacto, expresando la gracia. La palabra de la gracia, en una de las exposiciones que yo hice, me pareció muy lindo porque dice que es la sustancia misma de Cristo, impartida por medio de su palabra. Y sin lugar a dudas, esta verdad nos capacita para avanzar como pueblo de pacto, expresando su gracia. La gracia actúa como poder de ejecución. No solo da la visión, sino también la fuerza, la perseverancia y los recursos para llevarla a cabo. Así vemos que lo que Dios quiere se cumple, no porque el hombre sea suficiente, sino porque la gracia lo hace posible. Bueno, con esta breve introducción vamos a ir al tema. Los versículos claves van a ser Juan 15, 4 y 5, pero vamos a leer desde Juan 15 del 1 al 8. Del 1 al 8. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y venimos a los versículos claves. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Creo que es un tema muy conocido por todos. Esta es la vid verdadera, y la vid verdadera es la expresión de una necesidad absoluta de permanecer unidos a Jesús. Jesús se presenta como la vid verdadera y sus seguidores como los sarmientos que dependen totalmente de él, bajo el cuidado del Padre como viñador. Juan 15, del 4 al 5, nos habla de qué, de permanecer. Permanece en mí, él dice, y yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El significado bíblico de permanecer viene del griego meno, que implica mantener una unión vital. Mira, yo oía la palabra vital, es una palabra tan importante, es un soporte vital, una palabra que da vida. Díceme, íntima y constante con Jesucristo, comparable a la rama con la vid. Significa morar y descansar en su amor y doctrina, perseverando en la fe y la obediencia, no de forma intermitente, sino diaria y constante. Bueno, ahora continuamos con la enseñanza de Juan. Jesús es la única vid a la que somos llamados a permanecer. Recuerden, hay otras vides, pero son falsas y engañosas, o como el caso de Israel, una mera sombra que apuntaba hacia la verdadera vid. Nosotros, las ramas unidas a Cristo, por la fe, con una unión indisoluble, de manera que nuestra única función en el mundo es llevar los frutos de la vid verdadera. ¿Y qué clase de fruto es ese? ¿Qué fruto creen ustedes que es ese? Hay evidencias suficientes en el pasaje
para concluir que se trata de la vida de Jesús en mí, siendo vivida y manifestada a través de mí. Las ramas que están vitalmente unidas a un árbol van a producir fruto. ¿Pero de qué? De acuerdo al árbol, ¿cierto? Esa es su naturaleza. El árbol produce conforme a su naturaleza. Si Jesús es la vid y nosotros somos las ramas, ¿cuál es el fruto que nosotros vamos a reproducir? Si estamos vitalmente unidos a Él, tenemos que reproducir a Jesús. Ese es el fruto que tenemos que reproducir. Un creyente que está dando fruto se está conformando, no de conformarse, sino de formarse. Se está conformando más al carácter de Cristo. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu Santo. ¿No le llama la atención cuando dice el fruto? Y vamos a relacionar varias virtudes. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo voy a hacer aquí un paréntesis para aclarar. Pablo usa la metáfora del fruto en singular para indicar que las 9 virtudes enumeradas son el producto natural y unificado de la obra del Espíritu Santo. Es como ese gran fruto que tiene una genética donde están todos. Es maravilloso. Dice, dice, del Espíritu Santo en el creyente, reflejando el carácter de Jesús y contrastando con las obras de la carne. Y ese fruto incluye todo lo que el Señor hace a través de sus creyentes para la expansión del reino, para la edificación de la iglesia, y que no puede ser explicado de manera natural. Es sobrenatural, porque la sobrenatural de Dios está obrando. Yo cuando veía esto me parecía tan hermoso. Ahora cuando uno habla del ADN, de la genética, de todo, ese fruto, todo lo que contiene. Como dice David en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es experimentar plenitud de gozo. El Salmo 16:8-9 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Si queremos disfrutar de esa realidad a plenitud, debemos mantenernos cerca de Él, cultivando una relación experimental, íntima y cercana con nuestro bendito y precioso Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, no solo debemos mantenernos cerca de Cristo, debemos depender de Él momento a momento, conscientes de la necesidad que tenemos continuamente de todos los recursos que tenemos en Él. El creyente que permanece con Cristo vive con la conciencia de lo mucho que lo necesita. Él sabe que cuando está atribulado, solo podrá encontrar en Jesús el consuelo que su alma necesita. Él sabe que cuando nos sentimos desfallecer, solo en Cristo podemos encontrar el aliento y el estímulo necesarios para seguir corriendo la carrera. Que cuando nos sentimos asediados por la tentación, solo en Cristo podemos encontrar fortaleza. Esa fortaleza necesaria para poder resistir. Y cuando queremos poner
nuestros dones en operación para la expansión de su reino, para la edificación de su iglesia, nosotros sabemos que solo de Él podemos recibir los recursos de su gracia para poder ministrar eficazmente. Porque la voluntad de Dios siempre se cumple. Dios no improvisa ni actúa al azar. Su propósito eterno está firme y nada lo sorprende ni lo desvía. Su soberanía garantiza que cada detalle de la historia y de nuestra vida se mueve dentro de su plan perfecto. Sin embargo, lo extraordinario es la manera en que ese plan se lleva a cabo en nosotros, no a través de la fuerza humana, sino por medio de la gracia, porque nada es de nosotros, todo es de Él. Muchas veces nuestros deseos naturales parecen chocar con la voluntad de Dios. La carne busca comodidad, reconocimiento y placer inmediato, mientras que el Espíritu nos conduce a la obediencia, al servicio y al sacrificio. Humanamente, esta tensión nos deja en lucha interior. Como Pablo describió, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, en Romanos 7:18. Y es allí donde interviene la gracia, no solo como perdón, sino como poder transformador. La gracia no anula nuestra voluntad, sino que la renueva y la alinea con el corazón de Dios. Porque Él es el centro alrededor del cual debe girar toda nuestra vida. Reitero lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si queremos tener una vida fructífera, debemos descansar en Cristo. Debemos acudir a Él conscientemente, reconociendo nuestra impotencia y procurando en oración su ayuda, su asistencia para el socorro oportuno, como dice Hebreos 4:16. Señor, hoy yo necesito la guía de tu Santo Espíritu y la dirección que solo tú puedes darme a través de tu palabra. Señor, estoy desalentado, a punto de tirar la toalla. Necesito que me rescates. Necesito que me levantes, Señor. Yo quiero ser útil en tu reino, pero yo sé que no podría hacer nada que sea útil y eficaz sin la ayuda de tu gracia. Ayúdame, Señor. Mantente aferrado a la vid para que puedas llevar los frutos que solo la vid puede producir. Ahora, debemos entender cómo llevar esta enseñanza a la práctica. Así que, habiendo visto los dos elementos esenciales que componen nuestra permanencia en Cristo, mantenerse en Jesús y depender de Jesús, ahora veamos otros dos elementos. Vamos con el primero, que son indispensables para nuestra permanencia en Jesús. Nosotros podríamos mencionar otras cosas, pero estos dos son indispensables para nuestra permanencia en Jesús. Sus palabras deben permanecer en nosotros. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí, y dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Él es la palabra encarnada y esta es la palabra de Cristo escrita. No es intercambiable. Si Él permanece en nosotros, sus perspectivas permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus prioridades permanecen. Y si Él permanece en nosotros, sus principios permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus promesas permanecen. Y si Él permanece en nosotros, sus mandamientos permanecen. En resumen, cuando Cristo permanece en nosotros, su palabra permanece en nosotros.
Esta es la enseñanza de Pablo en Romanos 12:2, que dice, pues es un versículo que lo conocemos todo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De hecho, aquí encontramos algo extraño gramaticalmente hablando, porque Pablo dice, no os conforméis, es un verbo, ¿cierto?, a este siglo, sino transformaos, hay otro verbo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo extraño de este pasaje es que el mandamiento transformar está en voz pasiva. De manera que de pronto le ha olvidado la gramática, tiene que ir a averiguar qué es voz pasiva porque yo lo hice. Realmente en esta estructura el sujeto recibe la acción en lugar de realizarla. En la voz pasiva el sujeto recibe la acción del verbo, de manera que lo que Pablo está diciendo es, déjense transformar. Ustedes solo no pueden. Déjense transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, empapando nuestra mente con la palabra, para que la palabra de fe despeje las tinieblas con las que llegamos a Cristo. Todos nosotros llegamos con prejuicio al Evangelio. Todos nosotros llegamos con mentiras al Evangelio, creyendo cosas que no son verdad. Pero Cristo viene con su palabra y nos trae luz. Y Él comienza a despejar esas tinieblas. Cada vez que nosotros actuamos conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra, no es simplemente que nos estamos apegando a un código de conducta. Ojo, hay creyentes que lo ven así. Hay creyentes que llegan a una iglesia y de pronto dicen, este es el código para participar de este club. Estas son las reglas. No es un código de conducta. Nuestro Señor Jesucristo está vivo, morando y actuando en nuestro interior por su palabra viva. La palabra de Dios es viva y es eficaz, de modo que nosotros podemos y debemos interactuar con Jesús en nuestra vida diariamente, tomando en cuenta sus opiniones reveladas en su palabra, que por cierto siguen tan vigentes hoy como cuando fueron originalmente escritas. Y es por eso que podemos venir a Él y hacerle partícipe de todas nuestras decisiones. Es tan increíble cuando entramos a nuestro lugar secreto, cuando estamos en la cotidianidad, poder decirle, Señor, tú lo dices en tu palabra, que esto hay que manejarlo de esta o de tal manera. Gracias, Jesús, porque no me dejaste en la oscuridad. Gracias por haber traído este texto o este principio de tu palabra a mi memoria en esta disyuntiva, en este problema que yo tenía. Señor Jesús, ayúdame a obedecerte. Señor Jesús, ayuda a creer de todo corazón que tus caminos son infinitamente mejores que los míos. En el momento que yo estoy con dudas, Señor, ayúdame, Señor, a recordar en todo momento que tú viniste para que tengamos vida y vida en abundancia. Inclina, Señor, mi corazón a la obediencia, para que yo pueda disfrutar de esta vida de abundancia que tú me viniste a dar. No existen atajos para una vida cristiana fructífera. Esta es la época del microondas. Uno quisiera, ¿verdad?, llegar a la iglesia y automáticamente ya todo está listo. El microondas se encarga. No existe un cristianismo de microondas. No hay atajos para una vida cristiana fructífera.
¿Quieres llevar fruto para la gloria de Dios? Debes permanecer en Cristo. ¿Quieres permanecer en Cristo? Su palabra debe morar abundantemente en ti. Debes sumergirte en la palabra, meditar en la palabra, aferrarte a esa palabra por encima de cualquier opinión humana. Una cosa es leer la Biblia con el propósito de ganarnos el favor de Dios. Señor, aquí estoy. Es temprano, ¿verdad? Mírame, bendíceme. Oh, ya leí. Y otra cosa muy diferente es leer las Escrituras con la conciencia de que es la palabra de Dios, con la reverencia que merece. Y que yo quiero conocerlo más íntimamente a Él, que se revele en esta palabra. Yo quiero conocer todo lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que hará a mi favor, a través del Evangelio. Yo quiero saber qué le agrada a mi Señor. Yo quiero saber qué le disgusta a mi Señor, porque esto es lo que hará que tenga mayor intimidad con Él. Escucha cómo Pablo ora por los colosenses, en el capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo dice, yo quiero que ustedes sean llenos de ese conocimiento. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, para que le agrademos en todo, para que llevemos fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. Yo quiero que ustedes hagan esto. Hoy el Señor habla a su iglesia. Hoy el Señor nos dice, yo quiero que ustedes hagan esto. De pronto vienen a su pastor y le dicen, pastor, ¿y cómo puedo yo llenarme del conocimiento de su palabra? Pues vamos a Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. De manera que no hay excusa. Entonces, yo quiero que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿cierto? Entonces viene al pastor y le dice, pastor, es que yo no tengo tiempo. De verdad. Yo oí un comentario de John Piper que dice, si para algo va a servir las redes sociales, Facebook e Instagram en el día del juicio, es para demostrar que la falta de oración y lectura bíblica no era falta de tiempo. ¿Qué opinan? Que tú no tienes tiempo. Oiga, que tú no tienes tiempo. ¿O será que tus prioridades están trastornadas? ¿Quieres permanecer en Cristo? Procura que su palabra permanezca en tu vida. Lee tu Biblia como si de eso dependiera realmente tu vida, porque realmente es así. Pero hay otro elemento indispensable para nuestra permanencia en Cristo y es la oración. Noten que hay una relación entre nuestra permanencia en Cristo y su permanencia en el Padre. Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si hay algo que caracterizó la vida de Jesús durante todo su ministerio, fue la relación de intimidad y cercanía que él mantuvo con su Padre, en todo momento y en todas las circunstancias. Yo voy a hacer unas lecturitas por acá que vamos a ver cómo las podemos entender.
Jesús en toda su vida dependió claramente de su Padre en oración. Vamos a leer Lucas 22:39. Lucas 22:39 nos dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Allí vemos a Jesús orándole al Padre, pero lo que quiero que resaltemos en nuestra Biblia es cómo solía. Esto nos hace ver que es algo que él acostumbraba a hacer. Mateo 14:23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús sabía que la efectividad de su ministerio dependía de la intimidad con el Padre. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ahora una pregunta. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que acabamos de hacer? Recitamos a 3 evangelistas diferentes, con 4 perspectivas distintas de la vida de Jesús que encajan perfectamente. Tanto Mateo, Marcos, Lucas y el mismo Juan resaltan el hecho de que Jesús oraba, pero no solamente eso. Si ustedes leyeron esos textos o escucharon esos textos con atención, se van a dar cuenta que se refiere a diferentes horas del día. ¿Y saben por qué? Porque él tenía la conciencia que se revela en Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y es impresionante cómo nos lleva esta palabra, porque Jesús está en nosotros y Él hace las obras, así como el Padre estaba en Jesús y hacía las obras. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada, Dios hecho hombre, dependía enteramente de su Padre Celestial. Debemos permanecer en Jesús para tener una vida cristiana fructífera, de la misma manera que las ramas de la vid deben permanecer en la vid. Esa permanencia puede ser definida como mantenernos en comunión con Jesús y en dependencia con Jesús, momento a momento, día tras día, de manera que la palabra y la oración son 2 elementos indispensables de esta permanencia. Debemos decir como David en el Salmo 5:3: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré. O como dice Isaías 26:9: con mi alma te he deseado en la noche. En tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Voy a hacer una pregunta, pero es para cada uno, no para que levante la mano. ¿Cuántos saben que necesitan a Dios? ¿Cuántos saben que necesitan un tiempo a solas con tu Dios? Tú sabes que necesitas estar a solas con Dios. Yo sé que yo necesito estar a solas con Dios, pero a esta pregunta le falta algo. O a esta aclaración le falta algo. Tú necesitas a Dios y yo necesito a Dios. ¿Pero qué le falta? Lo que le falta a esa declaración es que Él quiere estar contigo. Él te anhela. Él quiere estar con todo aquel que un día creyó en el que había muerto, pero también había resucitado. ¿Cómo vamos? Bueno, porque yo estoy temblando.
Usted sabe que la palabra primero lo confronta a uno. Esta palabra me llevó a mí impresionante. Dice aquí, nosotros no somos una interrupción en el itinerario de Dios. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para tener comunión con nosotros y para hacernos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. De modo que cada día Él nos prepara una mesa. Yo hoy veía la mesa y yo decía, hoy es un día especial, pues, porque sabemos de que Él resucitó y es lo más importante para nosotros. Pero es tan increíble cuando yo veía la mesa, Él nos prepara una mesa. Él hoy nos tenía preparada la mesa. Él hoy, cuando yo oía la palabra de Emaús, cuando iban las personas, cuando dice, cuando parte el pan, cómo se abrieron los ojos. Yo decía, Señor, que hoy, Señor, se abran nuestros ojos, que esta palabra pueda tener cabida en el corazón de cada uno. Él prepara una mesa para que vengamos delante de Él a tener comunión con Él. Él nos prepara cada día un banquete de gracia. Él tiene un banquete de gracia y misericordia. La mesa está servida. Eso cambia por completo nuestra perspectiva, nuestra visión de ese tiempo a solas con Dios. Él quiere que estemos con Él, no solo porque nos ama con un amor eterno e inalterable, sino porque Él quiere seguir formando la imagen de su Hijo en nosotros. Y eso no será posible a menos que cultivemos una relación estrecha con Él. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cristo ha prometido estar con nosotros en medio de su congregación. Cuando 2 o 3 congregados en su nombre y durante la semana, tengan en cuenta que hay un siervo suyo, hay un pastor, un predicador que se pasa horas y horas estudiando las Escrituras, preparando el banquete, que él sabe que Dios quiere que se le sirva a su pueblo. Él mismo va a estar allí, moviéndose en medio de los 7 candeleros de oro, tomando algo de la mesa de lo que el pastor preparó, dándotelo a ti de manera particular. Pero hay algo tan triste, tú no estabas, tú no viniste, la mesa estaba servida. Muchas disculpas, porque ese día no te dio deseos ir a la iglesia o decidiste irte a comer a otro lado. Él te dice, ven, yo quiero tener comunión contigo. A Satanás le tienes sin cuidado todas las cosas que estás haciendo para el reino de Dios, siempre y cuando descuides tu comunión con el Señor. No podemos descuidar la comunión con el Señor. Podemos hacer cosas, pero si no tenemos comunión con Él, no sirven. Porque Él sabe todo lo que hagas será completamente inútil al final. Él lo sabe, porque tú estás enredado en 1000 cosas, menos en lo que debes de estar. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Qué tan conscientemente vives de Él cada día? ¿Qué tanto mora su palabra en ti? ¿Qué tanto dependes de Él en oración? Porque nadie se mantiene en un estado de neutralidad. Si no estás permaneciendo en Cristo, es porque estás permaneciendo en otras cosas. Hay algo o hay alguien que está ocupando tu mente y tu corazón, de tal manera que está desplazando a Jesús del centro de tu vida. Puede ser el trabajo, puede ser el deseo de prosperar económicamente, puede ser una
excesiva preocupación por tu figura física, muchas horas en el gimnasio, pocas horas de estudio de la palabra. Nosotros debemos permanecer en Jesús. Y esto no ocurre por casualidad. Eso no ocurre por un accidente. Yo sé que muchos están preocupados por la mundanalidad de la iglesia, por la mundanalidad que perciben algunos que profesan la fe, por la forma inmodesta como se visten algunas personas, por los lugares que visitan, por las entretenciones que se permiten. Cada vez es más difícil distinguir a los creyentes de los incrédulos en sus entretenciones. Cada vez más difícil, porque no parece haber ninguna diferencia entre lo que hacen los impíos y lo que hacen los hijos. Pero, ¿sabe cuál es la raíz de este problema? Nuestra falta de permanencia en Jesús. Este mal no se corrige poniendo más reglas que las que hay en la Biblia. Eso sería legalismo. Sino creyendo de corazón que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, que hay delicias a su diestra para siempre. La gracia es el canal de ejecución de la voluntad de Dios. Es la fuente invisible, pero real, que transforma, que sostiene y guía a los hijos de Dios para su propósito, para que su propósito no solo se cumpla sobre nosotros, sino también a través de nosotros. No se trata de resignación pasiva ni de esfuerzo humano, sino de un caminar en dependencia de Dios. Vivir en la gracia del propósito significa caminar bajo la convicción de que Dios ya ha trazado un plan perfecto y que es su gracia la que lo lleva a cumplimiento. Esto se refleja en actitudes concretas y visibles en la vida del creyente. No estamos solos. Permanecer es un mandamiento y es su gracia la que hace posible que nosotros lo cumplamos. Tenemos que permanecer unidos a la vid. Tenemos que permanecer, estar en comunión con Él. Ahora, ya como dice la pastora, terminando. Entonces, ¿por qué se ríen? No me creyeron. Yo quiero que cada uno de ustedes, aquí dije, puedo permanecer sí, ojo, yo voy a decir una, ustedes vamos a ver cuántas tienen. Yo puedo permanecer si oigo su voz. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Bueno, otro permanecer. ¿Quién dijo yo? Amén. Y yo puedo permanecer si sigo su ejemplo. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Otro permanecer. Si lo miro a Él, si lo miro a Él. Hay una palabra que todos estos días ha estado en mi corazón y es Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo cuando digo mirad a mí, mirad al que traspasaron, mirad a aquel que fue a pagar el precio más caro, mirad a aquel que está vivo y que me da vida, miradme a mí, ahí puedo permanecer. Otro permanecer. Puedo permanecer en Él cuando creo. Cuando creo, claro. Puedo permanecer en Él si me deleito en Él. El Salmo 37:4 dice,
deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí hay una muy linda en Job. Puedo permanecer si de mañana le busco. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Es hermoso. Y finalmente puedo permanecer si estoy unida a la vid verdadera, que es mi Señor y Redentor. ¿Y cuál es la vid verdadera? Terminamos con Juan 15, 4, 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hoy yo les digo, miren la cruz. La cruz está manchada de sangre. La cruz tiene un recordatorio. Es un recordatorio divino de que Él ya pagó la deuda y que el consumado marcó la victoria. Tenemos que mirarlo a Él para poder permanecer. Dios les bendiga.